todo el mundo lo sabe, ¿no? Se conmemoró un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de la Patria, que no solo fue del Imperio Español, sino de toda dominación extranjera. Recuérdenlo y fírmenlo y subrayenlo. Por desgracia, 210 años después, con Milei en el gobierno, volvimos a ser dependientes, en este caso de Estados Unidos. Y bueno, y para dar marcha atrás, esa es mi humilde opinión, esta situación sería indispensable, para dar marcha atrás, esta situación, quiero decir, sería indispensable el retorno del peronismo. Pero ¿qué tipo de peronismo es el que tiene que volver? ¿Sí? ¿El del Frente de Todos? Y me parece que no, ¿no? Yo siempre digo que si vuelve el peronismo debería ser un movimiento nacional y popular lo más revolucionario posible. Vamos a tener que interpretar qué es eso hoy en día, ¿no? ¿Qué es revolucionario hoy en día? Bueno, para eso estamos en comunicación con el sociólogo Aritz Recalde, magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Aritz? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Acá, con todo, con Tuti. Muy bien. Con Tuti tratando de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, o por qué vivimos esta realidad que nos cuesta creer que estemos viviendo, pero está sucediendo, ¿no? Es tratando de ver si podemos comprender para cambiar un poco la historia. Así que bueno, la primera consulta que te quiero hacer, Aritz, está relacionada a cuál era el modelo de país de la Argentina antes de Perón y qué pasó después. ¿Y por qué se generó tanto odio? ¿Por qué se generó ese antiperonismo? ¿Qué es lo que les tocó Perón que tanto odian y que ese antiperonismo subsiste en el tiempo y hoy nos gobierna directamente? Mira, ahora te contesto eso, pero voy con una frase que dijiste vos, del acta del 9 de julio, de toda otra dominación extranjera. Es una frase que sugiere Medrano. Bien. Porque si uno ve lo que ocurre entre 1810 y 25 de mayo, o sea, la caída del gobierno español, y el avance de los franceses y la cefalía de Mango, se discute. Zarratea va a proponer un protectorado con Londres hacia 1814, algo similar a plantear Alvear. No fueron los pocos los que propusieron un protectorado con Francia, algunos incluso con España, por vía de la hermana del infante, la hermana del depuesto monarca español. Entonces hubo a lo largo de la historia argentina, hubo una corriente que dijo, bueno, nosotros salimos de una estructura de dependencia en su momento colonial para ingresar en otra. Ese fue un problema que atravesó toda la historia de Argentina. Y un poco el peronismo da esta discusión. Entonces, una de las primeras cuestiones que cambia antes y después del peronismo es una concepción nacional del ejercicio del poder, que no lo había inventado Perón, que tenía a su manera dos grandes modelos, el modelo del capitalismo liberal o el comunismo soviético, que los dos en el fondo eran nacionalistas. O sea, hubo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, con mucha fuerza, una idea de una nación vinculada a la participación pública y estatal de ciertos recursos estratégicos. O sea, retomando esta idea de Medrano, es decir, no ser colonia de ninguna otra potencia, no solamente de la española. Entonces, hay un primer problema que tiene el peronismo, y por eso desata mucho odio, que es la recuperación de resortes estratégicos de la soberanía, puertos, comercio exterior, bancos, petróleo, carbón, infraestructuras básicas, nacionalización de ferrocarriles, empresas de servicios. Entonces, todos esos intereses que tocan son los que le hacen mala prensa. Claro. Después el peronismo también en mano de los ingleses, todo eso. Claro. Entre otros. Los trenes, ¿te acordás? Los trenes estaban en los trenes, sí, claro. Pero bueno, la administración de la política financiera del peronismo va a colisionar mucho con el área del dólar. Hay un informe conocido que le hace Cafiero, entonces trabajando en una embajada en Estados Unidos, y le recomienda al peronismo no entrar al Fondo Monetario Internacional. Mirá. Entonces cada decisión nacional del peronismo era una decisión antinacional para las potencias extranjeras que buscaban en nuestros recursos un instrumento de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, pues, ¿por qué odian a Perón? Bueno, hay un sector del capital transnacional que lo considera un enemigo geopolítico y plantea su salida. Después el peronismo hace una reforma, una redistribución de los recursos para el lado de lo popular, pero también para el lado de lo económico. Y cuando nacionaliza el comercio exterior, ese excedente, en vez de destinarlo solamente a la protección de la renta agropecuaria, lo destina hacia la industria.
Claro. Con la nacionalización del comercio de Perón y el IAPI se subsidia el capitalismo argentino, se invierte en infraestructura. Entonces es obvio que un sector agropecuario que administraba esa renta extraordinaria va a plantear la salida y la caída de Perón, claro, el odio contra Perón. Y después sí significó una gran redistribución capital-trabajo. Claro. Que por un lado es nación extranjero, el nuevo coeficiente. Argentina se apropia de cosas, de recursos que se jugaban. Industria-campo, o sea, hay un excedente que en vez de ir a ganancia agropecuaria va hacia la industrialización. Y después capital-trabajo. El obrero obtiene una parte más grande del producto de su trabajo que la que obtenía previa, pero un sistema de protección laboral del trabajador y de promoción de un nuevo concepto de derecho de justicia social. Entonces, imagínate todo lo que cambia, bueno, todos los que quedaron del otro lado, bueno, se pusieron por todos los medios, por las armas, con acciones terroristas, por la prensa, por el periodismo, por el poder oficial que tiene a la caída de Perón, y por un ciclo de persecución a ese movimiento político que duró décadas. Bien. Bien, otra de las preguntas que, a ver, lo que quiero hacer es un poco tratar de interpretar el odio y por qué ese rechazo al peronismo, sobre todo de gente que es clase media pobre. O sea, eso sí que me llama mucho la atención. Pero bueno, vayamos por partes. Viste que hay siempre una crítica que el peronismo le hace y lo plantea a ustedes los progresistas, ¿no? Porque obviamente hay muchos sectores que relacionan al peronismo con la socialdemocracia europea, ¿no? Y hablan de términos o categorías de análisis como la derecha y la izquierda. Entonces te agarra un moreno y te dice, pero nosotros no tenemos ni derecha ni izquierda, somos un movimiento y metemos todo en la misma bolsa. Bien, bueno, ¿qué sería entonces la derecha nacional? ¿Y cómo interpretás vos la derecha dentro del peronismo? ¿O cuál es la diferencia entre la derecha del peronismo, los Pichetto, los Moreno, por ejemplo, con la derecha del PRO y la derecha, qué sé yo, más reaccionaria como la de los libertarios? ¿Cuál es la diferencia que hay? Lo que pasa en la realidad es que derecha e izquierda, uno podría decir popular o antipopular, nacional, antinacional. Bien. ¿Qué se pierde? Estamos en el marco de la independencia. Sí. Se discutió, entre otras cosas, cuando se discutía la forma de gobierno de la independencia, la gran mayoría eran monárquicos. San Martín era monárquico. Luego decís, sí, pero San Martín no fue el Congreso, pero mandó de Cruz. Güemes era monárquico, Belgrano era monárquico. Entonces yo te diría, bueno, ¿y la monarquía qué es? Y bueno, para la tradición europea de izquierda-derecha es un gobierno de derecha. Ahora yo te puedo decir, San Martín era derecha, no era ni derecha ni izquierda, era un hombre de ideas nacionales, incluso marcadamente antisocialista, porque imagínate, ese tipo vivía en Europa y con mucho espanto veía lo que eran los conflictos sumamente violentos de las guerras civiles europeas. Uh-huh. Entonces, por eso uno digo, es nacional y antinacional, y uno va al mismo peronismo, y uno va a las 20 verdades. Sí. Y hay uno que dice, somos un movimiento humanista y cristiano. No dice somos un movimiento cristiano, pues sería un movimiento religioso. El peronismo no es un partido religioso. Bien. Eso es más propio, no sé, de algunas corrientes de Israel o del mismo Irán, no sé, partido de base religiosa, pero era así un sentido muy fuerte, muy vinculado a las encíclicas actualmente sociales, de una concepción de la ética, de la moral, de los valores, de la justicia social. Y bueno, y de la religión, que es el eje izquierda-derecha, y bueno, parece sí, derecha. Entonces yo quería, hay corrientes, más que derecha y izquierda, hay corrientes nacionales y populares, y antinacionales y antipopulares. Y ahí las ideologías se cruzan. Bien. Ahí las ideologías se cruzan. Y yo te digo, el progresismo, ¿cuál es el progresismo? El progresismo es una cultura de izquierda liberal. Ahora, gobernaron como la derecha. Alberto Fernández se fue con 50% de pobres. Sí. 70% de pobreza infantil. Entonces, uno puede decir, lo peor que le puede pasar al peronismo es gobernar con un discurso de izquierda liberal, y con una política social cuyo resultado es más propio de la derecha, un pueblo mayoritariamente pobre. Por eso digo, más que izquierda y derecha, aunque son categorías que pueden llegar a servir, en la tradición esta es popular, antipopular, nacional, antinacional. Y eso te permite tener un ancho de banda, más que nada para tratar la tradición cultural. El peronismo fue un movimiento tradicionalista, nacionalista, que su particular las tradiciones religiosas, étnicas, y por eso desde el punto de vista cultural en algún aspecto era conservador, aunque otro era revolucionario. Imagínate un partido femenino, la inclusión de la mujer a la vida política. O sea, podía hacer ese juego entre el tradicionalismo y la recuperación de los valores, más propio de la derecha, y un proceso de transformación, de distribución del ingreso en la teoría más propia de la izquierda. Bien. Culturalmente era más derecha, socialmente era más izquierda. Bien, bien. Bueno, bárbaro.
está bueno esta explicación, porque yo siempre tengo esa confusión, ¿no? A Pichetto, ¿en qué lugar lo meto? ¿En qué es antinacional? No, es un traidor. Pichetto es un pragmático. Pichetto que es un pragmático. Claro. Para mí, digo, uno lo puede raspar de sus concepciones, hablando de la inmigración, del desarrollo, yo qué sé, él analiza Australia, cómo reguló la inmigración, y dice, el problema no es nuestra cosa, podemos ser como Australia, pero la inmigración no se dio, digo, pero eso es una discusión ideológica. El ejercicio de poder, ¿qué es? Nada. Bien. ¿Qué es Pichetto? Nada. No, totalmente. Cristina, lo usó el otro. No, pero vos fíjate que ideológicamente yo creo que el tipo se amaca, digo, pero más que de derecha, yo creo que es un pragmático. Y hoy es negocio estar en un lado y mañana va a ser negocio en el otro. Al peronismo también se le suele decir pragmático. Yo me acuerdo que al menemismo le decían que era muy pragmático. Miguel Ángel Toma, por ejemplo. Le decían, qué pragmático es el peronismo. Claro, porque se adapta a los tiempos, ¿viste? Bueno. Y después... Pero metió al país en el 2001. Claro, exacto. ¿Entendés? O sea, con uno podría decir cierta... Claro. Utilizar... Claro, yo digo pragmático, no lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra. Ya sé. Estoy diciendo que... Pero pragmático, uno, a ver, si no entiende mucho de política, un tipo pragmático es un tipo que resuelve problemas a medida que van surgiendo. ¿Qué sé yo? Es un pragmático, un tipo que... pero el problema, digo, es el problema del pragmatismo es dejar de tener una dirigencia y tener una clase política. Exacto. Es lo que ha pasado en este país en las últimas décadas. La política le ha servido a algunos dirigentes para vivir bastante bien. Ahora, el balance para el país es terrible, y ahí está el pragmatismo. Bien, ahí está el tema. Pero pragmatismo en torno a qué, la resolución de los grandes intereses nacionales con criterios realistas y posibilistas. No, personales. El pragmatismo era más personal. Una dirigencia, claro. Porque imagínate el Turco-Mene cómo termina el país, termina en el 2001. ¿Y sí? Entonces era lógico que de esa generación iba a tener que hacer cambios, sí, puede ser lógico, siempre, y posiblemente no, sea muy difícil de replicar todos los procesos políticos tal cual se dieron. Ahora, el tema es la orientación general. El menemismo se fue con un país, si bien los platos rotos los paga de la Rúa, terminó el país en el 2001. Dejó un país endeudado, con una fragmentación social terrible, totalmente desindustrializado. Entonces, digo, por eso fue un pragmatismo cuyo balance para mí le sirvió para esa estructura política para ejercer el poder. Ahora el país le hizo un daño terrible. Exacto. Volviendo al peronismo, pues si querés le ponemos pragmático para no decir de derecha. El planteo que te quiero hacer es, ¿por qué un sector del peronismo, muy importante, sobre todo los referentes de los gobernadores, le termina votando todas las leyes entreguistas a Milei? Y los únicos que no le votaron esas leyes son la izquierda y el kirchnerismo. Y ahí quiero marcar otra cuestión. ¿Qué sería el kirchnerismo? ¿Peronismo de izquierda o qué otro nombre le ponemos? ¿Popular? Y nacional. ¿Y los otros qué son? ¿No son ni populares ni nacionales? Ahí, ¿entendés? Ahí el juego de palabras y cómo confunde también todo. El tema es que una cosa era Néstor hablaba ambas un frente, un concepto muy centrado en el desarrollo, un frente bastante amplio en lo político, tipo que mete con mucha fuerza las organizaciones sociales, las CGT, sectores de la industria. Ahora, Néstor se muere y se inicia otra etapa, que es el cristinismo. Pero el cristinismo con Cristina en San José es el camporismo puro, entonces es difícil de evaluar. Yo veo más como una corriente interna que discute espacio de poder que como un programa. Bien. No termino de ver que es una gran discusión programática. Por ahí habla Máximo Kirchner y dice algo, pero no está bastante claro. Digo yo, que si además fuera un gobierno con Alberto, imagínate que hubo un triunvirato, 3 sectores, donde entraron todas, SIPF, PAN, yo qué sé. Entonces seguro lo veo gobernar y me cuesta identificarlo. Esa es la diferencia entre el progresismo y el peronismo. El peronismo es, insisto, un proyecto de transformación radical del país. Kirchner no era progresista entonces, para vos. No, Kirchner yo creo que tenía una cuota de pragmatismo, porque convengamos que el giro táctico lo había dado en el 90 como todos, ¿sí o no? Sí, claro. La responsabilidad de las privatizaciones, Parrilli era un diputado ferviente defensor de la privatización. Yo creo que Kirchner era un pragmático. Kirchner era un pragmático en el sentido que criterio social, claro, y otro pragmático. Claro, a mí la masa que me gusta es el pragmatismo del 2003. Claro. Pero te das cuenta que hay mucha confusión, ¿no? Hay mucha confusión dentro del peronismo en sí, porque te viene y Menem es peronista, te dicen, y Menem fue peronista y hizo lo mismo que nosotros, y bueno, vos te querés morir. De hecho, yo siempre, no sé si te lo comenté a vos, pero yo hablo con muchos sindicalistas, y yo les pregunto, todo el tiempo la pregunta es, ¿sos kirchnerista? No soy kirchnerista, yo soy peronista.
y no soy kirchnerista. Y cuando yo le pregunto, bueno, pero ¿no sos kirchnerista de Cristina o no sos kirchnerista de Néstor? Ah, no, de Néstor sí. Yo no soy kirchnerista de Cristina. Entonces te hacen esa diferenciación permanentemente. Como que el kirchnerismo de Néstor se asocia al peronismo y el otro no. Es otra cosa. Lo que pasa es que yo lo veo porque los tiempos cambiaron, innegablemente Néstor conduce un proceso de desarrollo centrado en el trabajo, es decir, la ética en su momento era generamos laburo. Y entonces ahí en ese punto de vista, tipo que promueve la industria, el laburo, que le mete al Mercosur, al UNASUR, son los grandes rasgos del peronismo tradicional. Ahora más en su faceta desarrollista. Nacionalizó comercio exterior, no, nacionalizó bancos, no, servicios públicos los que fueron cayendo. Y ahí había que nacionalizarlo como los 40, posiblemente no. Yo creo que si este país no cambia su política financiera y su comercio exterior es inviable, pero hay que ver, tiene que dar el cuero para hacerlo. Ahora, creo que Kirchner en ese proceso hizo un frente más grande. Claro. La concepción de Cristina política fue otra. Hacer un partido propio, en su momento unido y organizado, después la Cámpora, y tiene su lógica. Bien, la tipa cada vez más aislada y su núcleo cerrado la sigue defendiendo. Se pelea con la CGT, me acuerdo de la pelea con Moyano, sí, totalmente. Pero cada vez se va aislando, y después, eso sí, me parece que con Alberto, la cuestión progresista. Vos sabés que cuando se le dice a Alberto progresista me da escalofrío. Yo no lo veo a Alberto como progresista, yo lo veo como un timorato que hizo cualquier cosa. Se le puede poner cualquier nombre, me parece. Más allá de eso, para mí fue un tipo que... Pero claro, pero muy ideológico. El tipo, me acuerdo de un discurso que dice, nosotros rebamos al patriarcado. Metiste 3 millones de mujeres a la pobreza. Entonces, era como que él decía que pasaba una cosa en su sistema de ideas, y después había una dificultad muy seria para ver lo que estaba pasando. Bien. Llegó mi ley y 12 millones de argentinos que no votan. Y vos le pones el micrófono y bueno, creían que estaban haciendo una revolución cultural. Escucha, bueno, para el peronismo no puede haber revolución cultural sin revolución social. Y ahí hay una diferencia entre progresistas y peronistas. Bien. Sin independencia económica y sin revolución social no hay revolución cultural posible. O sea, el peronismo que, a ver, Dios quiera que los planetas se acomoden, se alinean, pero ponele que vuelva el peronismo. ¿Qué tipo de peronismo tiene que volver? Uno que plantee la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, en serio, vamos a ir por todo, obviamente teniendo en cuenta la actualidad, vamos a ir por la industria de la inteligencia artificial, vamos a ir por la robótica, todo lo que implica obviamente este contexto histórico, pero ese peronismo tendría que volver. ¿Se puede volver a ese peronismo? Se tiene que volver. Bien. Y después, se tiene que volver. Ahora, yo sigo pensando, el trabajo es el factor integrador social, ni el subsidio, ni el bolsón, ni el paquete de arroz, ni la renta universal. Por lo menos, desde mi punto de vista, vos tenés que trabajar, docente, vos sos periodista, vos sos todo, no sé. Y para generar trabajo hay que proteger la producción del trabajo, que es la contracara de lo que está haciendo Milei hoy. Entonces, bueno, tiene que volver un peronismo que ponga el trabajo en el centro, que ponga el desarrollo en el centro. Y para poder trabajar hay que generar las condiciones generales para la dignidad humana. Y hoy no funciona la educación, hoy no funciona la salud, hoy no funciona la seguridad. Entonces yo creo que tiene que ser un movimiento nacional centrado en la producción y el trabajo, porque se tome mucho más en serio de la gestión estatal los servicios básicos fundamentales que hoy no funcionan. ¿Y cómo haces para educación, salud, seguridad? Y después tenés que ir por infraestructura, defensa y justicia. Y bueno, y todos estos temas, me parece que el progresismo los maltrató. Bien. Y eso es lo que me diferencia entre un peronista y un progresista. ¿Kicillof es progresista para vos? En algunas cosas sí. Bien. Bueno, porque... Pero yo creo que el tipo, en este contexto, es un candidato, está disputando su espacio de poder, dirige una provincia grande. Entonces, por la lógica de la política, le está articulando un frente de sectores que vos decís, no están con Cristina, pero no están por Cristina por ideología, no, por espanto, porque, yo qué sé, la Cámpora el armado de las listas. Claro, obvio. Y sí, lamentablemente es así. Entonces, que yo no sé, bastante progresista. ¿Y por qué abraza tanto? Y bueno, porque está recogiendo un montón de gente que la Cámpora le metió tanto la mano a las listas que los tiene hartos. Claro. O sea, es malo que digo que debería... yo estoy tratando de entrevistar a gente que diga este tipo de cosas, porque a mí
esta cuestión de ser políticamente correcto, ¿viste? Ya lo vamos a resolver, el peronismo a la larga o a la corta se va a terminar uniendo, ¿viste? No me diga más verso, boludo, se odian, ese es un problema. Además hay otra cosa que es lo que quiero decir. A ver. Porque uno ve en Kirchner, cada vez es peor la crisis. Ah. Ya no es solamente la unidad del peronismo, porque en 2019 se unió para hacer un gobierno pésimo. Sí. Ahora, cada vez que devuelven el país, lo devuelven peor. Porque con el Turco Mesma a su manera se habían unido también, si ve el grupo de los 8, un sector del sindicalismo rompe, pero devuelven un país devastado en 2001. Y lo reconstruyen y en 2023, Alberto, que tiene masa, devuelven otro país devastado, de rodillas, 50% de pobres. Y cada crisis es más terrible, porque la crisis que yo conocí cuando era pibe, no es esta crisis con grupos de narcotraficantes, con marginales, con violencia. No, obvio. Viene una Colombia, sí, narcoterrorista, sí, sin duda. Sí, pero yo lo que veo que no es solamente la unidad para ganar una elección, sino decir, muchachos, hace 40 años que unidad, unidos o separados, parece que siempre terminamos dominados. Entonces empecé a hacer una vuelta de tuerca. Y a eso sí le digo realismo, peronismo, realismo, volver a ser un buen gobierno y salirse del progresismo. Bien. Mira, yo tenía un jefe que era, cuando yo laburaba, era subsecretario de asuntos municipales, y él decía, sin ofender esto, ¿no? Porque hay grandes radicales, pero él decía, la diferencia entre los radicales y nosotros es que ellos hablan y nosotros hacemos. Sí. Bueno, yo estaba investigando sobre el Valde inauguraba una escuela cada 3 días. A mí me dicen de derecha, de izquierda, no sé qué, pero inauguraba escuelas, hospitales, cárceles. Entonces digo, bueno, realismo, y el otro lado es Catapiri, Viribi, opinando, así, che, la gente está harta, 12 millones de argentinos no votan. Tienen razón. Porque los liberales gobiernan para destruirlo todo y los progresistas gobiernan diciendo una cosa que no pasa. Entonces, de alguna manera se encuentran en esa incapacidad de darle a la política un instrumento de mejora de la vida de la gente. Aritz, obviamente tengo 28.000 preguntas más para hacerte, la tenemos que ir redondeando, pero la pregunta que a mí me surge, yo la verdad que a veces me pongo a ver el Mundial porque no quiero seguir pensando, ¿no? Pero ¿son conscientes dentro del núcleo duro del kirchnerismo que si no hay una forma de establecer un vínculo con Axel y con el peronismo federal, si vamos divididos, por más que saquen las pasos, si vamos divididos, la derecha va a ganar las elecciones con Milei o sin Milei, si no va a ser Patricia Bullrich o va a ser quien sea, y que ya va a ser irreversible la situación en la Argentina y no vamos a ser nunca más un país soberano? O sea, ¿somos conscientes de eso o les importa 3 carajos? Mira, yo creo que lo están apretando a Axel para hacer lo mismo que hicieron con Scioli, para ponerle un Zanini y para armar las listas. Ahora, yo creo que la estrategia que ellos están armando no funciona. Cristina perdió la elección del 13, 15, 17, ganó la 19, 21 y 23, ella como conductora de ese espacio. O sea, condujo al proceso político, al desastre electoral más importante que se tiene en memoria dentro del peronismo. Ahora, yo creo que en el fondo lo que buscan es mantener el poder. Y hay un sector de ese espacio político que el poder le vino muy fácil. Eso es un tema también. Hay gente que tiene, como que le regalaron el poder. Entonces me parece que por eso son tan irresponsables para manejarlo, como le vino arriba. No sé. ¿Vos estás hablando de Máximo? Sí, claro, y buena parte de esa agrupación. Claro, Mayra Mendoza. Inventado. Claro. Ella por lo menos gobernó el municipio, más respetable, pero hay otros que van a decir, bueno, les regalaron el poder, están de la legislatura, con la posición impoluta, mágica, los opinólogos, y decir, che, loco, el país está explotado, hace 20 años que están dando votos ustedes en el armado de la lista, está todo roto, hay un nivel de mambo en el país entre el narcotráfico, la marginalidad, la indigencia, la salud mental, los juegos, la adicción a internet, digo, el país está reventado y ustedes muchachos están preocupados, muy sentados, muy cómodos en la legislatura que le regalaron. El que construyó el imperio, que le hubiera dolido ver cómo lo destruyeron fue aquí, porque ese sí fue que construyó el poder, pero ese se murió. Entonces sus hijos lo están quemando todo. Sí, sí. Entonces yo no sé qué opinan. Sinceramente veo como una estrategia para condicionar, para seguir ellos en los cargos. Sí, yo lo que noto, la última noticia era que, bueno, viste que no se sabe si va a haber las PASO o no, pero si hubiera PASO, poner que no la pudieran eliminar o suspender, ya se está hablando de la posibilidad de que el núcleo duro del kirchnerismo vaya por afuera, que ni siquiera participe en unas posibles PASO.
O sea, que pongan a Guado de Pedro o a Mariano Recalde como vices de Cristina presidenta, como saben que no va a poder va a ejercer su función si ganara, bueno, quedaría como candidato Guado o Mariano Recalde. O sea, yo sí, cuando leo eso, cuando escucho esa noticia, digo, pero estos son traidores a la patria ya a esta altura. O sea, ¿a qué están jugando? Y la propia, el negocio de la política, que es muy rentable. Ahora, yo creo que, insisto, para mí estar apretando para condicionar y armar las listas. Vos decís que en el fondo lo que quieren es unirse, pero a su manera. Y por lo menos en el 2019 acá, frente de la derrota, ¿no? Porque cada vez peor, pero el peronismo viene jugando unido, incluso en los medio término pasado. Lo que pasa es que piden mucho, ese es el tema, piden mucho. Bien. Piden mucho, por eso los intendentes están pidiendo de doblar, porque claro, los intendentes se la fajan, es esto que te digo, el poder es mucho más difícil para llegar a un montón de tu paso político, ni que te el sindicalismo, no es fácil mandar un sindicato y mantenerse. Sí, sí, de repente estos muchachos, una agrupación armada con cargo, de arriba, entonces que con el dedo te dicen, este es el nombre, vos ponés este armada, entonces me parece que piden demasiado para lo que ofrecen, porque Cristina, primero que viene perdiendo elecciones en 2013 a la Pavote, en adelante perdió prácticamente casi todas, y hoy está presa. Sí, entonces también falta un poquito más, un criterio más realista, no puedes pedir todo. Sí, es lo que nosotros creemos que la política tiene que servirle al país y no a los dirigentes. Bien. Entonces, che, como decís vos, es una responsabilidad, una tradición. Y bueno, posiblemente hay gente que no la ve así. Perfecto. Son ellos con el... O si no sé ellos que explote todo. Sí, 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 eso. Yo estoy notando eso y la verdad que me indigna mucho porque, a ver, todos militamos a Cristina, todos valoramos lo que hizo durante el periodo de 12 años junto a Néstor. Nada, como más allá de las contradicciones, para mí, y siempre lo digo, fue lo mejor del peronismo después de Perón. Entonces, ¿entendés? Entonces, después de eso, digo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás queriendo que la gente que te quiso te odie? O sea, no sé qué estás haciendo, o sea, ¿qué está pasando ahí? Hay algo ahí de esa interna que es muy para un psicólogo, diría, que, a ver, no están contemplando a toda una sociedad que los mira esperando que este partido termine de una buena vez, hablando del Mundial, ¿no? O sea, terminen este partido porque ya es eterno, es una interna eterna que nos está destruyendo a todos, y no solo nos está destruyendo el presente, sino nos está destruyendo el futuro inmediato y el que siga. Porque otro gobierno más de este gobierno, de la derecha en sí, y bueno, listo, ya está. Ya plantemos la banderita yanqui y nos convertimos en una colonia directamente y ya está, volvimos a 1810. ¿Entendés? Y fue muy fácil hacerlo, porque este tipo lo hizo en menos de 4 años, en 2 años y medio hizo esto. Lo que se tardó casi 200 años de historia argentina. Es lamentable, y que se estén cagando todo, a mí, la verdad, me indigna muchísimo. Esa es la verdad, y por eso, bueno, te agradezco tu honestidad intelectual, como le digo a muchos de las personas que solemos entrevistar en este programa, porque no todo el mundo se anima a decir estas cosas, ¿sí? Cuesta, pero yo conozco mucha gente peronista con la que quiero y tengo mucho afecto, y también hay una disputa ahí, no, porque Axel se equivocó, no, porque la otra es esto, y es una cosa, déjense de bromar, no se puede creer que se estén peleando por migajas o por cajas, lo que sea, quizás por cosas muy importantes para ellos, pero mientras tanto se están cagando a la gente y es terrible esto. Así que bueno, Aritz, te agradezco. Y si no sorradean, ya te digo, se van a tener que buscar otro laburo, Ah, bueno, van a tener que laburar. Van a tener que laburar. Se van a tener que buscar otro, porque yo cuando le pusieron a Macri, que era para la historia de la democracia argentina, algo renovador, porque era un partido, un outsider que venía de afuera, ahora con Milei directamente un tipo, pero digo, bueno, cada vez se pierde más credibilidad. Sí, totalmente. Si no se revisa lo que está pasando, y bueno, si no te avisaron cuando ganó Macri, ya no entendiste cuando vino Milei, ¿qué esperás? Claro. ¿Qué? No sabe que algo estamos haciendo mal y no sé qué, pero no se lo pregunta, es verdad eso. Aritz, como siempre, te mando un fuerte abrazo y millones de gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Abrazo grande, que estés muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, era Aritz Recalde, sociólogo, magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación, un experto en la historia del peronismo que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.